Amén. Antes de empezar a leer, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por estar en esta gracia tan grande. Permite que al leer tu palabra, nuestros entendimientos sean alumbrados por el Espíritu Santo y puedan destilar desde el entendimiento hacia nuestro corazón palabras de fe para tu pueblo. Glorifica, Padre, el nombre de tu Hijo, para que la Iglesia también te glorifique a ti. Haz grande tu nombre en medio nuestro, despertando a tu pueblo para adorarte. Para este tiempo difícil, Señor, te ruego que tu Espíritu nos fortalezca, Señor. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Te ruego en este minuto, en una reunión que está un querido hermano que me ha pedido la oración, te ruego por él, de que tú lo guardes, que seas tú haciendo todo lo que tienes que hacer para tu gloria. Fortalezco a mi hermano, lo guardo, protege su mente en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. En tus manos encomiendo esta palabra tuya para gloria de tu nombre. Amén. Si ustedes se fijan, hermanos, lo que más hemos hecho en este día, en estos días, ha sido leer la Biblia juntos. Y es un ejercicio tan precioso leer la Biblia junto a los hermanos, porque es un momento de revelación, donde el Espíritu Santo está manifestando su palabra y abriendo nuestro entendimiento y nuestra mente alumbrada para que la palabra, hermanos, se haga vida en nuestros corazones por la fe. ¿Mm? Entonces, lo primero que nosotros consideramos fue un paréntesis. En el capítulo 2 hay un paréntesis. O sea, el primer capítulo del libro de Hebreos nos habla del señorío de Cristo, cuando dice que es superior a los ángeles y empieza a dar los argumentos que es hijo, ¿no es cierto? Y establece que Jesús se ha sentado en los cielos sobre toda autoridad y señorío. Y ha sido declarado Rey de reyes y Señor de señores, como dice el libro de Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, hoy día cuando hemos leído Hebreo, nos damos cuenta que los ángeles tienen que doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo. Y en la tierra, hermanos, de la misma manera, en el milenio va a haber una ley. Hoy día los creyentes hemos doblado las rodillas ante el Señor y hemos confesado que Jesús es el Señor. Pero cuando el Señor establezca su reino de 1000 años, toda rodilla se doblará. Miren, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y aún debajo de la tierra. ¿A qué se refiere con debajo de la tierra? Los muertos, ¿no? Toda la creación confesará esto que es una realidad. El Padre ha declarado que su Hijo es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando
quisiera poner otro testigo respecto a esto, porque las escrituras son testigos. Y quisiera leer junto a ustedes el libro de Romanos, capítulo 14, verso 9 de Romanos. Romanos 14, 9. Y vamos a leerlo juntos. Romanos 14, 9. El micrófono está latente y la microfonista está ágil. Y me gustaría que le acercara el micrófono al hermano Nanito. Romanos 14, 9, hermano Nanito. Amén. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos, los que viven. Hasta ahí. Miren, aquí dice, porque para esto Jesús murió y volvió a la vida para ser Señor. Lo que Dios ordenó fue la cabeza. Dios hizo una obra en Jesucristo y lo levantó a los cielos y lo puso como cabeza, o sea, como Señor. Y de ahí empezó a ordenar todas las cosas. No sé si ustedes se dan cuenta, en el cielo está el Señor Jesús y nosotros estamos bajo esa autoridad. Cuando habla de resurrección de Cristo, está hablando que Él como cabeza tiene un pueblo, tiene todo lo que está debajo de Él, ya no está bajo la muerte, ya no está bajo el diablo, sino está bajo el señorío de Cristo. Porque para esto Jesús murió y volvió a la vida para ser Señor. Eso compartimos, hermanos, en el capítulo, ese es el resumen del capítulo 1. Y el capítulo 2 es un paréntesis. Y en ese paréntesis el Espíritu Santo nos exhorta a que nosotros no descuidemos una salvación tan grande. O sea, en esto de que Jesús es la autoridad máxima sobre los ángeles, es como que todo el Evangelio ya ha sido hablado. Dice que nosotros aquella palabra que hemos oído no la dejemos como que sin darle importancia. Entonces, ¿qué significa, hermanos, cuando Jesús tiene toda autoridad? Significa que todo lo que está debajo de él ha recibido lo mismo que Jesús ha recibido. El que está bajo la cobertura del Señor ha alcanzado justicia y plena santidad en virtud del resucitado. Ninguno de nosotros puede ser considerado individualmente, sino que somos considerados en virtud del resucitado, lo que Él ha conseguido en el cielo y en la tierra. Primero, justicia. Algunas veces ustedes y yo mismo, ¿alguna vez han orado y dicho, Señor, hazme justicia? ¿Cierto? Cuando uno piensa que ha sufrido una injusticia, uno dice, Señor, hazme justicia. Pero hermanos, esa oración no tiene sentido, porque la justicia de Dios fue que Dios cargó sobre su Hijo la culpa de todos nosotros. Y Él murió como culpable para que hoy día el Señor te considere inocente. ¿Saben por qué te considera inocente? Porque la deuda que tú tenías con Dios, Él la pagó. El precio más alto lo pagó Dios mismo. O sea, aquel a quien nosotros le debíamos, envió a su Hijo porque para nosotros era imposible pagar la deuda.
sé que a usted no le ha pasado nunca, pero a veces nuestra economía está sobrepasada. ¿No le ha pasado? Donde con todo lo que tenemos no podemos cubrir todo lo que debemos. Estoy hablando para este lado. Pero miren, hermanos, la deuda más grande que nosotros teníamos era con Dios. Y Dios pagó la deuda, hizo justicia. Cristo es la justicia, nosotros, la justicia de Dios en Él. O sea, la muerte de Cristo fue justa, porque ante los ojos de Dios Él nos cargó a nosotros, cargó nuestra deuda y al Padre le satisfizo completamente el pago. Hermanos, Dios está satisfecho. El sacrificio de su Hijo lo ha dejado conforme. No debemos nada. Él ha hecho justicia. Ahora, esta justicia que Dios ha hecho ha sido por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando solamente tomamos las cosas desde el punto de vista legal, nosotros somos salvos porque Él murió por nosotros. Pero saben, Él murió por nosotros porque Dios, el Padre, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se completa la obra. Por un lado, la justicia y por otro lado, el amor de Dios. Ha sido tan grande su amor que pagó la deuda y entonces ahora levantó su mano para decir, reconciliaos con Dios, porque la deuda está pagada. Y esto es lo que se predica bajo el cielo. La deuda está pagada. Venid y haced las paces con Dios. Arrepentíos, ¿no? Arrepentíos y creed en la buena nueva, la buena noticia. Entonces, hermanos, el paréntesis del capítulo 4, del capítulo 2, del 1 al 4, está diciendo, miren lo que hemos oído, miren lo que hemos oído, ustedes no lo descuiden, no lo dejen a un lado, ustedes son salvos, su deuda ha sido saldada, ustedes pertenecen a otro reino, hoy día ustedes tienen un rey y el Espíritu de Dios los ha hecho nacer. De nuevo, nosotros no hemos nacido de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino hemos nacido de Dios. ¿Y cómo hemos nacido de Dios? Porque el Espíritu de su Hijo vino a nuestros corazones. Fíjense que nuestro nacimiento es como el nacimiento del Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Evangelio nos fue proclamado y creímos en el Señor y el Espíritu vino a darnos vida. ¿Se fijan? El Señor vino a nuestro corazón, a nuestra vida. Y el Espíritu sigue trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu que nos ha dado vida, nosotros podamos andar en el Espíritu. El Señor Jesús dice que no solamente creamos a su palabra, sino que le sigamos. Dice que aquel que me sirva, que me siga. Y que me siga significa ser guiado por el Espíritu, no solamente vivir, todos los que estamos aquí vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios ha venido a nosotros, ha despertado, Él nos ha despertado y nos ha dado vida, hemos nacido de nuevo. Y ahora la labor del Espíritu Santo es que no solamente vivamos por el Espíritu, sino que andemos por el Espíritu. Y eso es la vida cristiana. Y eso el Señor nos va enseñando, nos va tratando.
en virtud de esta realidad, y por eso dice, hermanos, lo que hemos oído es tan importante, y dice, pongamos atención en lo que hemos oído, porque la Escritura dice, y en este paréntesis, dice que el Evangelio predicado por el Señor Jesús fue confirmado por los que lo oyeron, y Dios mismo testifica junto con los apóstoles o junto con los que oyeron la palabra, y testifica con señales, con milagros, con diversos repartimientos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios testifica junto con los apóstoles? La palabra, el Evangelio. ¿Ha terminado eso? ¿Dios se ha cansado de testificar o ya no es necesario testificar la palabra del Evangelio con señales, milagros y prodigios? No, hermanos. Aún es necesario. Y dice Dios testificando junto con ellos. Dios testificando junto con ellos. La palabra que ellos escribieron está aquí. Y Dios sigue testificando junto con ellos. Cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, el Espíritu Santo va confirmando. Y cuando usted predique el Evangelio, usted sepa que Dios quiere seguir confirmando la palabra con diversos milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo. Un día el Señor iba pasando por un lugar donde la gente no pasaba. Y no pasaba porque había un hombre endemoniado que estaba loco y que lo habían puesto cadenas, pero este hombre soltaba las cadenas y agredía. Y el Señor Jesús pasó prisco, ¿no es cierto?, como Peter por su casa. ¿Y saben lo que sucedió? Que el hombre endemoniado, violento, se postró a los pies de Jesús y le habló. ¿Saben quién le habló? No el hombre, sino los espíritus que lo poseían. Y el Señor le hizo una pregunta: ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión, porque somos muchos. O sea, la locura de ese hombre venía de una posesión diabólica, eh, y, pero Jesús es el Señor. Por eso que el Señor dice, id por todo el mundo y predicar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús antes tenía potestad en el cielo, pero no en la tierra. Pero cuando después de la cruz, Él dice, toda potestad, Él es cabeza de todo, está sobre todo. Por tanto, id. ¿Le vamos a tener temor a los endemoniados? ¿Saben por qué? Porque el Señor va a confirmar la palabra con prodigios y señales. Hermanos, ese prodigio, ¿cuál fue el prodigio? Los demonios le dijeron, no nos atormente antes de tiempo. Y le aconsejaron, le pidieron al Señor que se fueran a un hato de cerdos. Y el Señor se los concedió, vayan. Y cuando los cerdos recibieron esta potestad diabólica, corrieron sin freno y cayeron a las profundidades de las aguas. Los demonios quedaron presos debajo de las aguas. ¿Cómo se llama eso? Se llama prodigio. Se llama un prodigio.
¿Será que hoy día no existen los prodigios, hermanos? ¿Será que hoy día no existen los milagros? Bueno, lo que nos aconseja estos 4 versículos es decir que el Señor sigue confirmando la palabra del Evangelio. Y usted dirá, pero el Señor pasó, ni le habló al hombre endemoniado. Pero ¿saben? Jesús es el Evangelio. O sea, ahí andaba el Evangelio con patas. Jesús mismo es el Evangelio. Y nosotros tenemos una misión, llevar a Jesucristo por todas partes, confiados en el Espíritu Santo, que Él no solamente, Él va a confirmar la palabra escrita, la palabra de Jesús. Y en nuestras bocas está esa palabra. En nuestras bocas y en nuestro corazón está Jesús. Y Él lo va a seguir confirmando. Y creo que la iglesia tiene que reclamar esto. Es un reclamo, Señor, confirma tu palabra con prodigios, con señales y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Las señales, los milagros y los repartimientos del Espíritu Santo no son un show, sino que son para confirmar la palabra apostólica. Y la palabra apostólica es la confirmación de lo que Cristo predicó. Esto es la introducción, ¿no? Y entonces, cuando empieza el capítulo 2, miren lo que dice, el 2:5, porque ahí retoma el tema, retoma lo del capítulo 1, y entonces empieza el capítulo, en el capítulo 2:5, porque el del 2, del 1 al 4, es un paréntesis. Y luego dice, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. O sea, de lo que está hablando de un mundo futuro. ¿De qué mundo está hablando? Está hablando del mundo donde todo va a estar bajo el gobierno de Dios, donde todas las cosas se van a sujetar a Cristo, donde todo el mundo va a estar bajo su autoridad y todos los enemigos del Señor van a ser destruidos. Después del milenio, el diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre y, y Dios va a reinar. Y la Escritura dice que cuando eso suceda, el Señor Jesucristo le entregará al Padre la autoridad. Entonces está hablando que este reino no lo ha reservado para los ángeles, sino que lo ha reservado para el Señor Jesucristo y eh, y sus compañeros, como más adelante vamos a ver. Dice al contrario. En un lugar de la Escritura, el versículo 6, alguien declara. Esta declaración está en el Salmo 8. Y miren el Espíritu Santo, qué maravilloso es cuando leemos el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está lleno de las palabras del Antiguo, ¿no? Pero el Espíritu Santo muestra por qué fueron escritas. Y el Salmo 8 dice esto que empieza a relatar aquí el escritor del libro de Hebreo. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? El salmista está viendo la pequeñez del hombre, la pequeñez de su vida, de su tránsito por la tierra, y se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Por qué tú te preocupas por él? Y luego dice, por un poco de tiempo lo hiciste algo mejor, menor que los ángeles. Por un poco de tiempo lo hiciste algo mejor que los ángeles. Hermanos, está hablando de la raza humana.
está hablando de los hombres y dice por un poco de tiempo, queriendo decir que habiendo sido creados inferior a los ángeles, el propósito de Dios un día era ponerlos sobre los ángeles. Ese era el propósito eterno de Dios. Y dice, por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. En la creación, Dios coronó al hombre de gloria, de su gloria y de honor. Lo honró. ¿Y cómo lo honró? Dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Y aquí hay algo que es muy interesante. La creación de Dios, Dios la puso completamente bajo la autoridad del hombre. ¿Se fijan? La condición de Adán y Eva era representar a Dios en toda la creación. Adán y Eva, Adán era la cabeza de toda la creación. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Y luego dice, sin embargo, también podría decir, pero todavía no vemos que todo le esté sujeto. O sea, cuando el hombre pecó, y aquí está algo que es interesante que nosotros consideremos. Cuando el hombre pecó, no solamente el hombre cayó, sino que cayó todo lo que estaba debajo del hombre. ¿Y qué estaba debajo del hombre? Lo que dice aquí, ¿no? Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Cuando el hombre pecó, el hombre murió, pero también la creación de Dios, miren, escuchen esto, la creación de Dios pasó de ser eterna a morir. Y uno entiende algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, el que citábamos en la mañana, dice que la creación está con dolores de parto, porque anhela vestirse de eternidad, anhela la aparición de los hijos de Dios, o sea, anhela la resurrección, porque el día que eso pase, hermanos, como cantaban los hermanos, el versículo de Hebreos 1, donde dice que la creación se sacará las vestiduras viejas y se vestirá de nuevas. ¿Por qué pasó eso, hermano? Porque todo lo que estaba bajo el hombre cayó. No solo el hombre. Y cayó y tomó ese lugar, usurpando el lugar del Señor, lo ocupó Satanás por siglos. Y el hombre vivió en cárceles eternas, en la muerte, bajo el diablo, el que era emperador de la muerte. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta la importancia de la exaltación de Cristo y de su señorío en el cielo. Porque cuando el hombre pecó, la luz salió del hombre, la vida eterna lo abandonó, no podía permanecer la luz en él y el hombre murió y todo lo que estaba debajo de él tomó el carácter no de eternidad, sino de mortandad. Y el versículo 9 es maravilloso. Dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, hermanos, quiero que consideren esto. El Señor Jesús dice, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo.
O sea, cuando el Señor Jesús tomó forma de hombre, entró en lo que dice el Salmo 8. Lo hizo menor que los hombres. Y luego dice, eh, perdón, Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo. Está coronado de gloria y honor, o sea, está sobre los ángeles, coronado, superior a los ángeles, a causa de la muerte que sufrió. O sea, para esto Jesús murió y volvió a la vida. ¿Para qué Jesús murió y volvió a la vida? Para ser Señor. Y aquí dice, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Porque miren lo que sucedió con la muerte de Jesús. Sacó la creación de la muerte. Con su muerte, Jesús rescató a la creación, no solo al hombre, sino a la creación que había perdido el señorío, había perdido la autoridad de Dios. Y la autoridad de los hombres y de la creación estaban sometidas al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dios, en su amor, hizo que experimentara la muerte para bien de todos. ¿Quién condujo al Señor Jesús a la cruz? Dios. ¿Para qué? Para bien de todos nosotros. O sea, para rescatar. El Señor nos redimió, nos rescató. ¿Se fijan, hermanos? El Señor nos rescató haciendo que su Hijo experimentara la muerte. Y entonces aquí ustedes ven el gran amor de Dios y el gran amor de Cristo por nosotros. Padre, ¿por qué me has desamparado? Las gotas de sudor eran como gotas de sangre. La angustia profunda de Jesús antes de experimentar la cruz y experimentando la cruz misma era un dolor no solamente físico, sino que un dolor profundo, ya que el Hijo nunca se había separado del Padre. La muerte significa separación. Cuando Jesús fue colgado de una cruz, hermanos, antes de que Jesús fuera colgado de esa cruz, el Cordero fue probado y el Cordero tenía que ser perfecto. Todos los sufrimientos que Jesús tuvo antes de morir fue que el Cordero estaba siendo probado a ver si era perfecto. Nosotros cantamos una alabanza que dice, vituperado fue y su boca no abrió. O sea, Jesús, hermanos, eh, lo que sufrió antes de la cruz fue que estaba siendo probado porque el Cordero tenía que ser sin defecto. Pero cuando el Cordero de Dios fue sacrificado en esa cruz, hermano, cuando el Hijo de Dios colgó de esa cruz, el Padre le dio vuelta la espalda. Jesús murió. Cuando ustedes leen la historia, por ejemplo, del profeta Jonás, a algunos les parece que es una fantasía, pero hermanos, cuando el profeta Jonás fue echado a las aguas, la escritura dice que los güiros le tomaron la cabeza y él llegó hasta el Seol, quiere decir que murió. Y estando muerto, se lo tragó el gran pez. Y ahí clamó, desde el Seol, el Señor. ¿Y cuántos días estuvo en el vientre del gran pez? 3 días. El Señor Jesús, hermanos, murió cuando fue adherido a la cruz.
Porque cuando fue adherido a la cruz, el Cordero que era perfecto, se hizo maldición por aquellos que eran malditos. Y, y, hermanos, ¿qué comparación tendríamos que hacer con pecadores perdidos, con el Hijo de Dios que nunca pecó, que era santo, que proclamaba que de su boca salía la perfecta expresión del Padre, que aún en sus gestos y en su andar era la expresión perfecta del Padre? Pero hermanos, en la cruz pasó algo tremendo. La Escritura dice, maldito es el que muere colgado. Y nosotros éramos malditos por el pecado. El hombre había sido maldecido, había muerto y había sido maldecido a causa del pecado. El maldito por ser un pecador perdido y el maldito por estar colgado de una cruz. En ese lugar se produjo la unión. Dios nos unió a su Hijo. Y cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, Él te llevaba a ti y me llevaba a mí en esa cruz. Por eso que el Señor declara que no hay acusación. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Dios es el que justifica. La deuda fue pagada completamente en esa cruz. El Señor murió del momento que fue adherido a la cruz. O sea, murió espiritualmente. Pero aún que estaba colgando de esa cruz, todas las palabras que salieron de la boca del Señor en esos 6 horas que estuvo colgado, estaban escritas en la Biblia, en los Salmos. O sea, Jesús no profirió nada que venía de su alma. Y durante 6 horas, el Señor Jesús se le fue yendo la vida. Yo les contaba a los hermanos que en el culto judío uno tenía que llevar un animal por los pecados y se lo presentaba al sacerdote porque quien lo mataba y derramaba la sangre era el sacerdote. Entonces la persona llegaba con su cordero o con su vacuno o con otro animal y no era que decía uno, aquí tome para que lo haga por mí. No, el sacerdote tenía que matarlo en la presencia de uno. Y la persona tenía que ver cómo la vida se le iba yendo cuando la sangre iba cayendo. Cuando nosotros estamos ante la mesa del Señor, hay dos cosas, hermanos, que son muy importantes. La primera, el gozo de las, pero la otra es que fue por nosotros. O sea, nosotros al ver al Señor Jesús en esa cruz, el creyente debe saber que fue por mí. ¿Te fijas? El ver que la vida del Señor se fue esfumando en esas 6 horas. Jesús empezó a agonizar del momento que estaba crucificado y empezó a agonizar porque Dios, el Padre, le dio vuelta la espalda, no lo podía ver, el Dios Santo no podía ver porque Jesús sobre él llevaba los pecados de todos nosotros y Dios dio vuelta la espalda y Dios nos amó de tal manera y el Hijo persistió en la cruz porque nos amó hasta el fin. Bendito es su nombre para siempre, hermanos. Nuestra salvación es muy grande, ¿no? Y dice, Dios en su amor hizo que experimentara la muerte para bien de todos. Nosotros estamos en el bien. Jesús murió.
perfecta justicia. Levantemos nuestros rostros para saber que Dios nos ha justificado, no en virtud de tus obras, sino en virtud de Cristo. Hermanos, el día que el hombre pecó, se hizo insoportable a los ojos de Dios. El hombre perdió toda condición y todo mérito. El hombre es polvo y lleno de iniquidad, de ganas de seguir su propio camino, de hacer lo que quiere. Y Dios lo soportó. Dios nos soportó, hermanos. Dios soportó a la humanidad. No hay mérito alguno. Cristo murió por nosotros. Y qué precioso es sacar la confianza religiosa en nosotros. Yo siempre cuento que en mis primeros pasos de cristiano llevaba la salvación sobre mis hombros. ¿Qué significaba que llevaba de repente oraba mucho, ayunaba, antes, mucho, eh, y entonces sentía que estaba bien con Dios. Pero luego no oraba mucho, ni ayunaba, y me sentía a kilómetros con Dios. O sea, la salvación sobre mis hombros. Sentía como que el Señor me tenía escrito en el libro, pero de pronto mis hechos, el Señor venía así y me borraba. Y después yo hacía méritos para que me volviera a inscribir. Y el Señor venía, me volvía a inscribir. Y al poco tiempo ya nuevamente estaba el Señor con la goma en la mano. Hermanos, ese pensamiento es iniquidad. Confianza en la carne. Nuestra salvación es completa en Cristo. Por este sacrificio, hoy día nosotros estamos aquí por ninguna otra cosa, hermano. Y el crecimiento cristiano no es para lograr la salvación, porque eso ya lo logró Cristo. Es por comer del árbol de la vida. Lo que Dios anhela, que nosotros comamos del árbol de la vida, que corramos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, Dios quiere nuestro bien y anhela que nosotros corramos esa carrera, pero Él no nos va a obligar. Él nos ayuda. El Espíritu Santo en la flaqueza, cómo Él actúa en la flaqueza. Por ejemplo, está de cumpleaños, así que se le soporta todo. Y ustedes entonces pueden explicarse la puerta que le cayó en los dedos a la hermana Karencita. Cómo el Espíritu Santo, hermano, vino en favor de nuestra hermana. A otro le habló un impío y le dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? No estáis en el retiro. Y así para adelante, ¿para qué sigo? ¿No? Cómo el Espíritu Santo a través de las circunstancias nos ayuda en nuestra fragilidad. Hermanos, nosotros somos frágiles, pero hay algo que tiene, de lo cual nosotros tenemos que armarnos, es de nuestra fe en la justicia de Dios, que no proviene de nosotros. Nuestra salvación es en Cristo. Él murió en la cruz para, para que nosotros obtuviéramos eterna redención. Y hoy día el Espíritu Santo nos desafía a través de la palabra, nos propone, así como la mesa de la proposición. Dios hace una propuesta a los redimidos, aquellos por los cuales Cristo murió, y les dice, la mesa,
La mesa con los 12 panes es la propuesta para Dios. Esa mesa representa la cruz de Cristo. Y esos panes nos representan a nosotros unidos a Cristo. Miren lo que representa esa mesa, la cruz. Y al lado de la mesa estaba el candelero, que representa la vida del Espíritu dentro de nosotros. Y delante de ellos, el altar del incienso, donde se manifiesta Cristo y nosotros haciendo las obras de Dios. Y entonces ustedes comprenderán este versículo, esta palabra que dice Pablo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, la figura es tan perfecta, es tan preciosa la escritura. ¿Por qué? Porque Pablo está mostrando el lugar santo del tabernáculo. Cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de la mesa de los panes. Pablo aceptó la propuesta de Dios. Con Cristo estoy. Ahora, el que quiere seguirme, tome su cruz. Hoy día eso es la propuesta de Dios, seguir a Cristo. Pero no se le puede seguir si nosotros no tomamos nuestra cruz. ¿Se fijan? Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Aló, vive David aquí. Vivió por mucho tiempo, hizo puras, no sé, puras leceras. Pero ahora ya no vive. ¿Quién vive? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo que vivo en el día a día, lo que vivo en mi casa, en el trabajo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, crucificado, con Cristo viviendo y las obras de Cristo, el altar del incienso. La vida cristiana es el lugar santo, el llamado a ser santo. El Señor no obliga, porque Él dice, si alguno quiere seguirme, Él dice, yo les propongo. ¿Qué es una propuesta? Uno puede decir, no sigo la propuesta, porque, porque a Dios no nos va a obligar que lo amemos. ¿Entienden? Sino que el amor a Cristo y el amor a Dios, hermanos, es una decisión. Por eso dice, oigamos la palabra, porque lo que nos enamora de Cristo, hermanos, es lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros volvemos a repetir lo que Dios hizo a través de Jesús, cuando el apóstol Pablo le pide a los romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la misma propuesta de morir, primero les predica como 8 capítulos respecto a la obra de Cristo, respecto a la reconciliación, respecto a la justificación, respecto a la muerte juntamente con Él, respecto a la vida de la carne que no puede servir al Señor, y luego la vida del Espíritu que hay dentro de nosotros. Y después de eso viene la propuesta. ¿Y saben cómo la presenta Dios? Está bueno que muera. Ya aquí te mando y pobre de ti porque no sé qué pieza te va a tocar el... No, es un chiste, hermano. El próximo retiro. El Señor no dice eso.
hermano, sino que dice si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme. Hermano, y en este camino de seguir al Señor hay pura fragilidad. Pero el Señor no dice si alguno puede seguirme. El Señor dice si alguno quiere seguirme. Tome su cruz y sígame. Los lados de la cruz, las dos caras de la cruz. La cruz de Cristo, donde Él nos amó hasta el fin y el Padre nos manifestó su justicia y su eterna salvación. Y por otro lado, como el Espíritu Santo nos propone a nosotros hoy día que tomemos nuestra cruz. Él murió para que nosotros vivamos. Hoy día nosotros morimos para que Él viva. Es el desafío. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Eso es el Evangelio. Aún esto no es un esfuerzo, es un creer, es algo ya hecho. Bendito es el Señor para siempre. Sigo leyendo. El versículo 10 parece sencillo, pero tiene una profundidad maravillosa. Dice, todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Todas las cosas existen para Dios. Cuando Dios creó todo, lo creó para Él. Cuando el hombre cayó, cuando el diablo se rebeló contra Dios, estos dos tipos de seres ya no vivían para Dios. Y el Señor tuvo que redimir al hombre, sacarlo de un mal propósito que solamente conducía a la muerte y muerte eterna, tuvo que ser a través de la muerte de Jesús. Y luego dice, todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. O sea, cuando Dios nos tomó, nos dio vida, ¿no es cierto? Pero ahora nuestra vida ya no es para nosotros, ya no vivimos para nosotros. Ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. ¿Mm? Vivimos para Él. El Señor ha dado sentido a nuestra vida, porque hoy día podemos decir que Dios nos creó en Cristo. ¿Y para qué nos creó en Cristo? Para el accionar de Dios, para que Dios accione a través de nosotros. Hemos entrado, hermanos, a una nueva creación donde Dios es Señor. Bendito es su nombre para siempre. Seguimos, dice, por eso, por lo anterior, para que nosotros no solamente hemos sido creados para Dios, sino vivir para Dios, dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. El Señor Jesús nació como hombre y la carrera cristiana es a la perfección. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero ese no es el camino a la perfección. Es lo normal, es lo que Cristo hizo en la cruz. Es la obra del Señor, justicia y santidad. Si me preguntan a mí, ¿qué es santidad? En el mundo religioso de 40 o 50 años atrás,
era no ir al cine, no jugar a la pelota, no hacer esto, lo otro. Hermano, eso es para reírse a carcajadas. El diablo se ríe a carcajadas con eso. La santidad es caminar con Cristo. La propuesta a la mujer adúltera, la propuesta a la mujer samaritana, la propuesta al endemoniado gadareno. ¿Cuál es la propuesta? Es caminar con Cristo. Eso es la santidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mañana no va a haber la misma libertad, Dinita, que hoy día es el día. El Señor nació como hombre y durante todo el trayecto de su vida, Él miró la perfección. ¿Cuál es la perfección? La perfección es Jesús. Pero Jesús como hombre tenía que llegar a esa perfección. ¿Y saben cuándo alcanzó Jesús la perfección? Cuando estaba colgando de la cruz. Cuando el apóstol Pablo, luego de decir que está crucificado, que vive Cristo y que las obras que hace son por Cristo, él dice, todas las cosas para mí son basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, y yo voy camino a la perfección. No lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me propongo hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Cuando en Hebreos capítulo 12, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando dice eso, está hablando del creyente que está corriendo la carrera. Está corriendo la carrera y la forma de correr la carrera es mirando a Cristo. Hemos avanzado cuando alguien dice, estoy enamorado del Señor o estoy enamorada de Cristo. Son los ríos de agua viva, hermanos. Hay tres cosas en el camino del Señor. La primera es, yo soy el camino. La segunda, yo soy la verdad. Y la tercera, yo soy la vida. La primera es salvación. La segunda es santificación. Pero la tercera es glorificación. La primera viene por Cristo. Y aquel que ha nacido de nuevo es salvo. La segunda, el creyente puede optar en la santidad, ya ha sido asegurada por el Señor, pero tiene un costo. Es como cuando uno entraba en el tabernáculo. La puerta del tabernáculo, en la primera, era el atrio, el patio, era ancha, era muy ancha la puerta. Pero cuando ustedes entraban del lugar del atrio al lugar santo, la puerta era angosta. Para nosotros es lo mismo. La santidad es la puerta angosta. No vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es angosto, porque nuestro ego es más grande que un buque, hermanos. Y lo que Dios nos propone es que nuestro ego esté crucificado y sea reemplazado por Cristo. Eso es en el fondo. Hay una cruz para el alma humana. En la Biblia la carne se manifiesta, o sea, es descrita de varias maneras. El alma natural, nuestra alma, la carne, el yo, el ego. Y la propuesta de Dios es muero yo. El alma tiene tres manifestaciones: la mente, los afectos
y cuidaditos los piecitos donde andan, o sea, nuestra voluntad, ¿dónde vamos? El alma, cuando está crucificada, tiene una corona de espinas, para no pensar, tenemos la mente de Cristo, nuestra mente es un instrumento que Cristo usa para su gloria. Nuestras manos, o sea, nuestros afectos, están clavados a la cruz. Nuestras manos manifiestan el afecto y nuestros pies están también adheridos a la cruz. O sea, no vamos donde queremos. Esta es la propuesta de Dios. Y ante la propuesta de Dios está la rendición. La rendición es algo maravilloso, hermanos, porque la rendición no es que yo sea mejor, no es que las pasiones no pasen por mi vida, no es que, no, es que yo las pongo delante del Señor y digo, están, Señor, están, me rindo. No es que perdí las fuerzas, no es que perdí las fuerzas para seguir manifestando mis pasiones, sino que me rendí ante mi adversario más poderoso, que es Dios. ¿Se acuerdan de ese cántico? Se me fue el Juliano. Dice, reconozco que has sido más fuerte que yo. Nadie se puede rendir al Señor si no reconoce que uno es fuerte, que puede seguir luchando por ser un buen cristiano, pero que delante nuestro tenemos a alguien que es más poderoso que yo. Y el creyente se rinde. Y la manera de rendirse en la cruz. El alma tiene un ancla, pero el ancla no va hasta el fondo, sino que va hasta arriba. Y dice que no, el ancla del alma está en los cielos. ¿Saben por qué dice eso? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea, el ancla de nuestra alma, lo único que aquieta el Señor es el Cordero que murió por nosotros y su persona. Jesús vive en nosotros, pero nuestros ojos están fijos en aquel que está sentado a la diestra del Padre. Imagínense ustedes que está ante un peligro de muerte. Usted, si se queda callado, puede salvar su vida, pero si habla un poquito de más, lo pueden apedrear. Eso le pasó a Esteban. Dijo unas palabritas de más, porque hasta ahí estaban enojados con él. Pero miren lo que se le ocurrió decir: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra en las alturas, donde tenía sus ojos puestos Esteban, en los cielos, el ancla de su alma, ahí estaba. Gloria a Dios. Y cuando lo estaban apedreando, el mismo espíritu que lo poseía habló diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando ellos mataron a Jesús, Jesús también dijo lo mismo. Y Pedro luego, en el discurso ante el Sanedrín, dice: ustedes mataron al autor de la vida. Oh, hermano, ustedes mataron al autor de la vida. No sabían lo que hacían, pero Jesús murió. Hace algunos años atrás estábamos compartiendo el Salmo 23. ¿Se acuerdan cómo es el Salmo 23? Ese pasaje que dice: levantas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos queridos, el Señor Jesús le fue levantada una mesa. Pero ¿saben lo que sucedió? En medio de los que comieron de esa mesa estaban los angustiadores. Qué tremendo eso.
Señor, hazme justicia, y el Señor levanta una mesa delante de nuestros angustiadores, y resulta que los que nos han angustiado están llamados también a participar de la mesa. Si se vuelven al Señor, ellos pueden comer de esta mesa que Dios levanta. Jesús murió por todos. Si no, preguntémosle a Pablo, cuando murió Esteban, dice, y los hombres pusieron la ropa de Esteban a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Y Saulo salió fortalecido de esa escena, le pareció que era muy justo esa muerte, y él partió con órdenes para perseguir a los creyentes, y muchos de ellos fueron encarcelados y algunos murieron. Hasta que te conocí, dijo Pablo, dijo Saulo, no, ese día que el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Mira, primero respeto. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. La iglesia ha sido perseguida por siglos, pero al que persiguen es a Jesús. Hermanos, cuando la iglesia pierde el sentido de Cristo, el diablo te da viento de cola, te sigue adelante, te honra. Pero cuando la iglesia, hermano, camina con Cristo y ha perdido su vida para que Cristo viva, entonces uno tiene un poderoso enemigo del cual el Señor nos libra y a veces nos permite tener el honor de morir por su causa. Bendito es su nombre para siempre, hermanos. Y luego dice, versículo 11, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que consagra. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Primero en el capítulo 1 dice que Jesús es Señor y tiene autoridad sobre todo, sobre los ángeles, y de ahí para abajo. Pero aquí está diciendo que el Señor Jesucristo no está solo, sino está acompañado. Y aquí dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que consagra. ¿Quién es el que consagra? El Señor Jesús. Significa el que aparta. Él nos ha apartado, Él nos ha comprado con su sangre. Él es el que consagra. ¿Y quiénes son los consagrados? Todos nosotros, los que hemos creído, hemos sido consagrados. Y todos somos de Dios. El que consagra, que es el Señor, y los consagrados, que somos nosotros. Y luego dice, por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo nos llama el Señor Jesucristo? Hermano. Y dice, no se avergüenza. ¿Y saben por qué no se avergüenza? Porque nos ha lavado con su sangre y nos ha llamado a ser santos. Y no se avergüenza. Al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos. Y aquí viene el sentido hacia nosotros. Y te cantaré himnos en medio de la congregación. ¿Quién está cantando himnos? El Señor Jesucristo, que se unió con nosotros. Nos consagró mediante su obra, su sacrificio en la cruz. De ahí viene nuestra consagración. También dice, en Él pondré mi esperanza. Y otra vez dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. ¿Quién le dio hijos al Señor Jesucristo? El Padre. Y el Padre nos entregó al Señor Jesucristo. O sea, ahora hay uno que está
es mayor que los ángeles y ahora tiene un pueblo. Ese señorío que Él tiene abarca a todo lo que el Padre le ha entregado. Y todo lo que el Padre le ha entregado está consagrado y está bajo su cobertura, está bajo su amor, está bajo su promesa, está bajo su justificación, está bajo su santificación y está bajo su glorificación. Y sigue diciendo, tiene sentido el primer capítulo de Hebreos, donde el Señor se levanta hasta los cielos. Y todo lo que viene hacia abajo viene por causa de que el Señor ha sido exaltado hasta los cielos. Y nosotros tenemos los beneficios en virtud de Cristo. Y nada más ni nada menos que en virtud del Señor Jesucristo. Y nada tenemos sin Él. Y nada somos sin Cristo. Él es el Evangelio. Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación, santificación y glorificación. Pensaba terminar el capítulo 2, pero lo vamos a dejar para mañana por la mañana. ¿Les parece bien, hermano? Porque si ustedes me dicen, seguimos